palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Hemos estado estudiando una serie que le hemos titulado Villanos de la Fe, y qué principios podemos aprender de cada uno de estos personajes. Si está en la Biblia, algo tenemos que aprender de eso. Así que hemos estado estudiando diferentes personajes. Estudiamos a Coré, estudiamos a Jesse, estudiamos la semana pasada a Judas, o hace 2 semanas, y esta semana vamos a estudiar sobre este tema, la arrogancia de Absalón. La arrogancia de Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Si lo tiene, le voy a invitar que por favor se ponga de pie unos minutos en la lectura de la palabra del Señor. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas. Algo se cayó por ahí, está bien, todo bajo control. Mas no tienen quien te oiga de parte del rey. Todavía no ha venido el rapto, tranquilo. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Declaramos que esta palabra no retorna tras vacía. Nos escondemos detrás de tu cruz, que seas tú el que habla y seas tú el que ministra a este pueblo. Padre, en esta mañana nosotros creemos que tú, estos principios nos van a enriquecer, nos van a dar dirección para nosotros ser siervos tuyos, siervos de éxito, siervos de victoria y siervos que se mantengan firmes y fieles y leales hasta el fin. La gloria siempre será tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar mientras le dice a su hermano: por favor, no seas arrogante. Aleluya. Bien, la palabra específicamente que estamos leyendo habla de un hombre, y este hombre se llama Absalón. ¿Quién es Absalón? Absalón era hijo de David, o era uno de entre tantos hijos que David tuvo. Absalón era una persona que era arrogante, era una persona orgullosa, era una persona que pensaba mucho más de él, tenía un concepto demasiado alto de sí mismo. Y esto lo llevó a una serie de experiencias en su vida, y ese carácter que tenía lo llevó a una destrucción repentina o una destrucción temprana en su edad. El primer conflicto de Absalón fue la pérdida de la honra de su hermana de sangre. Era hija de David, pero también hija de la misma madre de David. La acción de David, al no juzgar de acuerdo a la ley a Amnón, que era el hermano que violó a su hermana, en Absalón provocó una ira que no pudo superar. Pensaba que estaba mejor capacitado para gobernar. Su ira se convirtió en un descontento, su descontento se convirtió en una acción en contra de la autoridad. En vez de hablar del problema y desahogarse con alguien, cayó y juzgó conforme a su propia opinión los asuntos del reino. Y él cayó y estuvo 2 años en silencio. No le dijo a nadie, no le habló a nadie, no le dijo nada a su hermano, no defendió su punto con el rey, no habló nada. Simplemente imagínese 2 años manteniendo esa ira dentro del corazón. Tenía demasiado tiempo en sus manos para planificar una revuelta en vez de ayudar a su padre a gobernar con equidad e integridad. Absalón, el nombre significa esto: atrapado en los arbustos de una rebelión, o un árbol no cortado. Y es la misma naturaleza de su carácter. El mismo nombre daba naturaleza de quién era Absalón. Absalón terminó colgado por su orgullo, el cabello que lo hacía único. Absalón tenía una peculiaridad, y era que era hermoso. Tenía un pelo bien largo, un pelo, imagínense, un pelo curly, largo, así, bien tremendo. Era un hombre bien parecido. Pero ese mismo cabello, que era el orgullo de su vida, fue lo que lo llevó a la destrucción. Aunque sangre real fluía por sus venas y todo lo que quería era el trono, tuvo una muerte de vergüenza y un entierro lamentable. Literalmente en la Biblia lo que habla es que fue un entierro vergonzoso.
Él construyó un monumento para sí mismo para ser enterrado. O sea, él quería que lo adoraran y lo reconocieran hasta aún en su muerte. Así que preparó un gran monumento. Sin embargo, fue lanzado en un hoyo o en una fosa al lado de ese monumento. Quizás como una señal vergonzosa de lo que pasa con aquellos que se autoautorizan a ellos mismos. Mientras más Absalón ganaba el corazón de la gente, me es interesante que David hizo algo. David ganaba más el corazón de Dios. En medio de los procesos y de las personas que puedan estar a nuestro alrededor, o la persona que te pueda traicionar, usted, amado, y yo necesitamos estar más conectados con Dios. Mientras más el corazón de otros se vaya tras otras personas, nuestro corazón y nuestra vida tiene que estar cada día más cerca del Dios Todopoderoso. David nunca se autoproclamó rey en Hebrón. La Biblia dice que fueron los ancianos quienes proclamaron rey a David. David tampoco se autoproclamó rey en Judá, pero fueron los ancianos quienes proclamaron a Absalón rey. Pero por el contrario, Absalón se autoproclamó rey en Hebrón. Y en tiempos modernos podemos decir que se compró un púlpito y lo puso ilegalmente en el lugar que le correspondía a su padre. Imagínense eso. Por eso terminó muerto, por el orgullo de su apariencia y la maldad de su corazón. Los Absalones, amados, nunca mueren dignamente, sino en vergüenza y ante los ojos de todos. Ahora, mire conmigo esto porque me llamó la atención los años de Absalón y la experiencia que Absalón tuvo. Estuvo 2 años planificando la muerte de Amnón. La palabra declara en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 23. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. O sea, los convidó todos a un banquete. Pero lo que quería era asesinar a Amnón. O sea que estuvo 2 años planificando la muerte de su hermano. 3 años estuvo en casa de su abuelo, el rey Jesur. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 38, declara: así huyó Absalón y se fue a Jesur y estuvo allá 3 años. Luego dice que fue 2 años en Jerusalén sin ver a su papá. 2 de Samuel 14, 28 declara: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro de su padre, o no vio el rostro del rey. 4 años estuvo robando el corazón del pueblo. 2 de Samuel 15, versículos 6 al 8, mira lo que declara: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Ahora hagamos la matemática. Eso es 2 años, más 3 años, más 2 años más 4 años, son 11 años que Absalón estuvo planificando la venganza o la destrucción y la toma de un reino. Sin embargo, en menos de 1 año, Absalón se encontró muerto. El triunfo que él pensaba o la gloria que él pensaba adquirir le tomó menos de 1 año, o la pudo disfrutar menos de 1 año. Imagínense el corazón de Absalón, 11 años planificando algo contrario a la voluntad de Dios, y unos poco tiempo pudo disfrutar aquello que supuestamente había conquistado. Ahora, la Biblia también habla de hombres leales en la Biblia. O desleales, habla de otros que pudiéramos mencionar. Yo por lo menos estoy mencionando 3 más en este día. Está el Lot. Dice la escritura que cuando terminó la historia estaba viudo, en una cueva, borracho, con 2 hijas y cometiendo insectos. Él nunca regresó a su padre, y su padre era Abraham. Quizás si hubiera regresado, las cosas hubieran sido diferentes. Segundo, está Absalón, obviamente, que lo estamos estudiando. Aunque era carne y hueso de su padre, no fue leal al tener desilusión al mirar los errores de su padre. Violó a su hermano, y entonces está el tercero, que es Adonías. Quiso tomar el trono a la fuerza, y eso provocó una destrucción en él. Ahora, vemos en la Biblia también hombres leales, hombres que se mantuvieron firmes a la palabra y caminaron conforme al propósito de Dios. Interesantemente, le voy a mencionar uno que quizá le llame la atención: el hijo pródigo. Muchos piensan que el hijo pródigo fue una persona desleal. Sí, él se fue, dejó a su papá porque quería la herencia. Pero algo interesante pasó con el hijo pródigo, y es que se arrepintió. La escritura declara que él volvió a su padre con una actitud de arrepentimiento. Dice la escritura que volvió en sí. Y eso me llama la atención porque en el momento que él se encuentra con los cerdos y se encuentra ahí comiendo algarroba, él dice: pero ¿qué yo hago aquí comiendo esto cuando mi padre, yo pudiera estar con mi padre y pudiera hasta inclusive ser un criado en la casa de mi padre?
Y dice la escritura que él se regresó y cuando su padre lo vio, inmediatamente que lo vio no pensó juicio, no pensó destrucción contra su hijo, sino que dijo, los criados los empezó a llamar, traigan el mejor vestido, traigan calzado, traigan comida, vamos a alimentar a este hombre. Y cuando vio a su hijo lo abrazó y lo besó y lo aceptó de regreso. Y el hijo, ¿sabe qué? Dice, no soy digno de estar aquí, no soy digno de estar junto a ti, padre, pero te pido perdón. Y dice la escritura que volvió en sí y Dios lo perdonó y Dios lo restauró y le pusieron un anillo y le pusieron vestidura y lo restituyeron a la posición original. Fue restituido con los honores de hijo y volvió a su lugar de bendición. Ahora, también vemos un segundo ejemplo y es el ejemplo de Timoteo. La Biblia declara que Timoteo era leal a las órdenes de su padre espiritual Pablo y por quien recibió la unción por la imposición de sus manos. Y también vemos un tercero que es Tito. Pablo le llama al verdadero hijo en la fe. Wow, qué tremendo que Pablo pudiera llamar a una persona de esa manera, a pesar de las cárceles, a pesar de los procesos que Pablo tuvo mientras predicaba el evangelio. Estos hombres se mantuvieron fieles a él hasta el fin. Y esto me lleva a algunos principios que yo quisiera que estudiáramos hoy, porque no me quiero concentrar tanto en la traición de Absalón, sino más bien en lo que Dios quiere y trabaja en el corazón de las personas. ¿Qué es lo que sucede en medio de estos procesos? Y cómo nosotros nos podemos guardar para que esto no nos dañe a nosotros. El primer principio es que no guardes molestias en el corazón. El problema que tuvo Absalón fue que él guardó en su corazón por 2 años. Era como una bomba de tiempo. Era como cuando usted pone una olla de presión y se olvidó de ella. Y pasaron 4 horas y eso está en high y de momento ¡boom! Eso fue lo que pasó con Absalón. Absalón era una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque no pudo compartir su corazón con nadie. Dice la escritura en 2 de Samuel capítulo 13 versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Y luego dice, aconteció que pasados 2 años, que entonces Absalón comenzó a llevar a cabo el plan que había organizado por 2 años. Imagínense en 2 años una persona estar planificando matar a otra. 2 años estando guardando molestias y guardando corajes en su corazón simplemente por el hecho de que no quiso confrontar a su hermano. No quiso hablar con él, ni siquiera permitió que hablar con el rey, ni siquiera permitió quizá abrir su corazón a un consejero espiritual o a un pastor. Quizás se pudo haber sentado con uno de los profetas de Israel, pero Absalón decidió no, me voy a quedar callado y lo voy a guardar. ¿Cuántas personas han dañado instituciones, han dañado personas simplemente por el hecho de que guardan cosas en su corazón? Hay matrimonios que se han destruido por guardar cosas en el corazón. Problemas personales o problemas, situaciones que nos han pasado en el pasado que las seguimos guardando y no las hablamos con nadie. Somos una bomba de tiempo si practicamos eso. La escritura declara en Salmo 40, versículos 8 al 10, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y quisiera pausar aquí un minuto, porque lo que aconseja la escritura es que nosotros guardemos la ley o la escritura o la palabra de Dios en nuestro corazón para cuidarnos. Cuando usted guarda la palabra del Señor en el corazón, entonces es muy probable que usted va a poder resistir cualquier situación, cualquier problema, inclusive una traición. Es importante que usted guarde su corazón. La Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Versículo 9 declara, he enunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad, tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. En otras palabras, el salmista estaba tan lleno de Dios, su corazón estaba tan lleno de Dios que él podía enfrentar cualquier situación. Imagínese, cuando usted esté pasando por una molestia o haya algo que usted le esté molestando, háblelo. Abra su corazón, desahóguese con alguien. Hay gente que tiene amigos y se desahoga con el amigo. Bueno, hay que tener cuidado con qué amigo no se desahoga, porque ese amigo puede ser un amigo peligroso. Y después traer eso que usted lo confesó y después se lo dice a 20 más. Pero también usted puede ir directamente al pastor y sentarse 1 hora o media hora con él y hablar ciertas cosas, o con la pastora,
o con alguien de los líderes o algún pastor de confianza que usted pueda hablar y desahogarse, pero usted tiene que abrir su corazón. Segunda de Samuel capítulo 13 versículo 28 declara: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo. Ahora es interesante, Absalón ahora, después de, no solamente planificó, ahora involucró a otros en su problema. Wow. Había unos criados que estaban dispuestos a hacer lo que hubiera que hacer. O sea que ahora no solamente él tenía el corazón dañado, había dañado el corazón de otros. Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo herir a Amnón, entonces matarle y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valiente. ¿Valiente? ¿Sed valiente? Yo entiendo que eran cobardes. La escritura declara en el versículo 29, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Por lo menos ellos pudieron escapar. Pero el punto es que Amnón no salió vivo de esa fiesta. Y no salió vivo de la fiesta porque 2 años un hombre herido había estado guardando cosas en su corazón. Terrible. Segundo principio, comunique en amor sus frustraciones. Hay gente que se frustra con alguien. Quizá usted está frustrado con su esposo o su esposa. Quizá usted está frustrado con sus hijos. El problema no es que usted esté frustrado, el problema es cómo usted lo comunica. Y muchas de las veces el problema es que usted está frustrado con algo, quizás en la iglesia o con el hermano o con el vecino, pero el problema es que usted no lo comunica correctamente. ¿Sabe por qué? Porque usted lo guarda en el corazón y de momento explota y lo que sale por su boca no es lo correcto. Ahora no mire a su esposo ahora porque quizás... Lo que dice el Señor o que los enseña en la palabra, amados, es que usted se tiene que comunicar y comunique sus frustraciones, pero hágalo en amor, hágalo en paz.